Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Esa noche, en una fiesta llena de risas y copas de vino caro, intenté abrazar a mi esposa mientras bailábamos. Ella, con esa sonrisita de quien se sabe el centro de atención, soltó: prefiero besar a mi perro que a ti, Diego. Su grupo de amigos estalló en carcajadas, pero el silencio se apoderó de mí al ver mi respuesta cortar el aire como un cuchillo. Antes de contarles cómo todo se desmoronó de una forma que incluso el karma aplaudió, permítame llevarlos al principio de esta historia. Soy Diego Salazar, ingeniero civil de 45 años. Mi negocio es construir edificios que tocan el cielo. ¿Conoces esos rascacielos del centro, donde los turistas se paran a tomar fotos y obstruyen toda la acera? Bueno, soy yo quien diseña estas bellezas. Tengo más de 20 años de experiencia como albañil, un diploma en mano y la responsabilidad de asegurar que miles de personas no se conviertan en panqueques si ocurre un terremoto. Pero, según los amigos de mi esposa, soy más aburrido que un día lluvioso en un día festivo. Mi esposa, Clara, tiene 38 años y es una fuerza de la naturaleza. Trabaja como ejecutiva de marketing, vendiendo sueños a quienes ya lo tienen todo. Y, caray, es guapísima. No es la típica charla de marido imbécil. Es de esas mujeres que entran en una habitación y todos se ponen de pie, como si fuera una reina. Cuando la conocí en un elegante evento benéfico, yo era el tipo raro con una cerveza en la esquina. Se acercó, riéndose de mi seriedad, alguien que prefiere tender puentes a conversar. En aquel entonces, mi estilo de hacer, no hablar era puro encanto. Hoy, solo soy el tipo que no entiende por qué una cena de $500 es imprescindible para que ella la publique en Instagram con un pie de foto sobre vivir el momento. Lo peor, sus amigas. Madre mía, qué circo. Es un grupo de mujeres que se toman cada barbacoa o café como si fuera el final de un reality. Bolsos de diseñador que cuestan más que mi primer coche, tacones tan altos que parecen pistolas y un perfume tan fuerte que derriba pájaros. No hablan, no, compiten. Una empieza hablando del entrenador personal que le cambió la vida, otra interrumpe con una historia sobre la dieta de zumos que le limpió el alma. Y luego aparece la tercera, contando cómo su marido la llevó un fin de semana a Punta del Este en el avión de un amigo. Todo con ese tono de es solo una cosita, nada grave. ¿En serio, Mariana? Nada grave. Es un alarde de vanidad, donde cada cumplido es una puñalada disfrazada y cada risa esconde una envidia sin resolver. Empatía. Cero. Es como si el mundo girara solo en torno a ellos, brillando. Y yo, Diego Salazar, el tipo que construye el mundo donde disfrutan de sus bebidas caras, soy solo el extra que no sabe cómo jugar a este juego. Pero esperen. Esta historia apenas comienza, y no me ofendo. Yo estaba allí, en la esquina, con una copa que ni siquiera quería en la mano, viendo ese circo que las amigas de Clara llaman amistad. Hubo un momento en que Carla, una de esas que se cree la reina del lugar, bostezó sin pudor mientras Laura hablaba del cáncer de su madre. Un bostezo, tío. Como si las desgracias ajenas fueran un aburrido anuncio de televisión. Estas son las grandes amigas de mi mujer, la supuesta tribu que adora. Yo las llamo zorras de tacones. Sonríen bonito, pero siempre están esperando a que alguien tropiece para saltar. Soy un tipo sencillo, ¿sabes? Dame una tarde de sábado, una barbacoa con buena carne, una cerveza fría y unos pantalones viejos, y estoy en el cielo. No necesito tomar fotos para publicar en línea, ni dar palmaditas en la espalda a la gente que apenas soporto. Pero el amor, o lo que queda de él, nos hace tragarnos cada sapo. Quizás sea solo la costumbre, el miedo al cambio, o esa estúpida idea de que, después de tanto tiempo, dejar ir es lo mismo que admitir que has perdido. Así que sigo apareciendo en estos eventos ridículos, estas reuniones que son solo un escaparate para que todos presuman. Me siento ahí, en un rincón, saboreando algo que cuesta más que el almuerzo de toda la semana, mientras el marido de una amiga me explica el coche nuevo que se compró. Es como si me importara el motor de un coche pequeño que ni siquiera aguanta un bache. Me quedo en blanco cuando hablan de una casa en la playa, un colegio privado para sus hijos o un brunch en el club más caro de la ciudad. Y cuando hacen esas indirectas disfrazadas de broma. ¡Guau! Diego, qué serio eres, qué metido en tu piel. O la mejor, eres tan diferente. Diferente, lo sé. Es su forma elegante de decir que no encajo en ese mundo falso, donde lo único que importa es la marca del bolso y los me gusta en Instagram. Y tienen toda la razón, ¿sabes? No encajo en ese circo. Mi mundo es la obra, donde las cosas tienen que funcionar de verdad,
donde un error mío puede derrumbar un edificio sin herir el ego de nadie. Pero me quedé allí, por Clara. Pensé que eso era el matrimonio, mantener el control, aunque cada fiesta me hiciera querer desaparecer. Pero esa noche, esa fiesta en particular, fue el detonante. Algo dentro de mí se quebró, como un cable de acero que ya no aguanta la tensión. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a ser el bufón de la corte, el marido pesado del que todos se burlan y que cree que se lo tragará en silencio. Esa fiesta lo cambió todo. Puso mi vida patas arriba, como si alguien me hubiera quitado todo lo que sabía y lo hubiera tirado a la trituradora. Soy Diego Salazar, el tipo que construye rascacielos. Si puedo soportar el peso de toneladas de hormigón, ¿de verdad crees que voy a temblar por esta multitud atemporal que se nutre de las apariencias? Desde ese momento, supe que no iba a seguirles el juego. ¿Y qué vino después? Bueno, digamos que es el tipo de historia que hace que la gente cuchichee en otras fiestas, que te convierte en leyenda o en villano, según quien la cuente. Yo me convertí en ambas cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo. Todo empezó a desmoronarse cuando Melissa, la mejor amiga de Clara y la jefa no oficial de ese nido de serpientes, decidió organizar lo que ella llamaba una fiesta elegante de viernes. En otras palabras, una noche cualquiera con un nombre elegante para justificar los 3 días que pasó planeándola y los miles que gastó en decoraciones que serían desechadas al día siguiente. Porque, claro, invitar a sus amigas a tomar una cerveza como la gente normal sería demasiado simple para ella. Todo en esa fiesta tenía que ser un espectáculo, como un desfile de moda para que todos se sintieran pequeños. La casa de Melissa era una de esas mansiones modernas, llena de detalles falsos que imitan una casa de campo elegante. ¿Sabes cómo es? Paredes con madera de revista, letreros con palabras como familia o bendecido colgados, y suficientes cojines como para abrir una tienda. Su marido, Ricardo, es un financiero con esa mirada vacía de quien se dio por vencido antes de los 40. A veces incluso siento lástima por el pobre. No es mala persona, pero siempre está atado a una mujer que lo trata como un jarrón caro. Tiene que combinar con su decoración. La invitación a esta fiesta elegante llegó por mensaje grupal. Claro, porque hoy en día parece que volvemos al instituto. Viernes, fiesta en mi casa. Con atuendo de cóctel. ¿Qué ganas? Y, para rematar, un montón de emojis, una copa de vino, champán y esa bailarina que nadie entiende del todo. Se la enseñé a mi amigo Carlos, del trabajo, y se rió. Tío, esto es un infierno. Dile que te duele la barriga y lárgate. Un consejo de oro, pero Clara me mataría si intentara salir. Así que allá fui, el viernes, intentando descifrar qué demonios es atuendo de cóctel para una fiesta en casa de alguien. ¿Traje completo? ¿Blazer? ¿Armadura de caballero? No sé. Le pregunté a Clara, pero estaba como loca por su vestuario, tratando la selección de vestidos como si fuera una misión de la NASA. Había al menos 7 vestidos esparcidos sobre la cama. Parecía un desfile de moda. Para no perder los estribos, decidí por mi cuenta, vaqueros oscuros, una camisa bien planchada, porque sí, plancho, aunque lo odio más que los atascos, y zapatos decentes. Nada de zapatillas. Pensé, vale, estoy presentable. Pero cuando Clara me vio, puso esa cara. ¿Saben cuál? Una sonrisa forzada, pero sus ojos gritaban. Me has avergonzado delante del universo. Eres informal, dijo, soltando la palabra como si hubiera aparecido en pijama y pantuflas. Bajé la mirada. Vaqueros limpios, camisa almidonada, zapatos relucientes. Lo siento, cariño, respondí con la misma sonrisa falsa. Debería haber alquilado un smoking para ver a Melissa presumir de su nueva freidora. Porque sí, Melissa había mencionado en el grupo que iba a presumir de su freidora sin aceite. Una mujer que vive en una casa que cuesta más que el PIB de un país pequeño, emocionada por un aparato de 200 reales que hace unas patatas fritas aburridas. Cuando llegué, ya estaban algunas amigas de Clara, creo que eran Fernanda y Sofía. La verdad, se me quedaron grabadas en la mente. Se reían de esa forma rara, ¿sabes? La risa de quien ve a alguien recibir una indirecta, pero no quiere que parezca que está tomando partido. Y ahí estaba yo, en medio de ese circo, agarrando mi bebida, sintiendo que cada segundo en esa casa era una prueba de resistencia. Pero algo me decía que esa noche iba a ser diferente. Me enfadé mucho y no iba a aguantar más insultos innecesarios. Enseguida oí a Fernanda, creo que era ella, susurrarle a Sofía. Diego sí que es gracioso, ¿verdad? Y Sofía, con ese tono de superioridad, respondió, se está esforzando demasiado. Lo dijeron tan alto que lo oí. Y apuesto a que era a propósito. Así funciona este grupo. Todo es indirecto, todo es una prueba.
Nos evalúan constantemente con un marcador invisible que solo ellos entienden. Así que, ¿entiendes? La noche prometía ser uno de esos momentos en los que me pasaría horas preguntándome por qué no me inventé una excusa, como la intoxicación alimentaria que sugirió Carlos. Llegamos, y la casa de Melissa era exactamente como la imaginaba. Una decoración desmesurada que parecía sacada de una revista de Instagram. Lámparas colgantes, servilletas con detalles dorados, una mesa entera dedicada a exhibir embutidos y quesos, a lo que llaman charcutería para darle un toque chic. ¿Y las bebidas? Había una Melissa Mule y otra llamada Elegant Night. Tomé una cerveza del cubo, porque no bebería algo con nombre de telenovela ni aunque me pagaran. En la barra, el pobre Ricardo sostenía un vaso lleno de algo que parecía más fuerte que su voluntad de seguir vivo. Al verme, casi se le encendió la llama. Diego, gracias a Dios, un hombre de verdad, dijo, tirándome del hombro como si fuera personal de rescate llegando a la isla desierta donde está atrapado. ¿Quieres ver mi parrilla nueva? La estoy montando en la terraza. Vaya, esa parrilla fue lo más interesante de la noche. Durante unos 15 minutos, hablamos de energía, de control del carbón, de la forma correcta de sellar una picaña. Charla de hombres, ¿sabes? Sin tonterías, sin competencias estúpidas, solo dos tipos hablando de cosas buenas. Pero, claro, la paz no duró. Clara apareció con esa cara de estás siendo antisocial, que en su diccionario significa no le estás haciendo la pelota a mis amigos. Diego, cariño, entra. Todos quieren verte. Mentira. Nadie quería verme. Querían que me quedara allí, haciendo de marido aburrido, solo para completar la imagen perfecta de la vida de Clara. Dentro de la casa, la fiesta estaba en su apogeo. Sonaba una lista de reproducción pop, una de esas que Melissa debió llamar ambiente sofisticado o alguna tontería por el estilo. Las mujeres, todas abrazadas, copas de vino en mano, riendo a carcajadas como si ya se hubieran bebido media bodega. Las conversaciones, justo lo que esperaba, la jubilación costosa de una mujer, las vacaciones europeas de otra, una discusión interminable sobre qué gimnasio es mejor y, por supuesto, una ronda de chismes sobre una amiga que no estaba allí para defenderse. Me acomodé cerca de la mesa de la merienda, porque al menos allí tenía algo que hacer con mis manos y una excusa para no decir nada. Estaba atacando una salsa picante de pollo, que, para ser sinceros, estaba muy buena, cuando Carla me acorraló. Carla, apuesto a que está teniendo una aventura con el entrenador personal, pero nadie dice nada porque la honestidad no es el fuerte de este grupo. Diego, estás muy callado. ¿Qué opinas de las elecciones? Dijo, con esa sonrisa de quien tiende una trampa. Era una broma, claro. Si respondía en serio, me decían demasiado intenso. Si bromeaba, me decían frívolo. Si decía que no seguía la política, me decían desinformado. No había escapatoria. Pero no soy de los que caen en una trampa sin motivo, y esa noche me estaba poniendo a prueba. Esta salsa de pollo picante me está salvando la noche, solté, agitando el plato como si fuera mi única defensa en aquella jungla. ¿La preparaste tú, Melissa? Carla soltó esa risa que dice, estoy irritada, pero voy a fingir que me pareces encantadora. ¿Conoces esa risa falsa que dice, estoy molesta, pero voy a fingir que me pareces encantadora? Luego se volvió hacia Clara. ¡Wow! Clara, qué suerte tienes, es tan gracioso. Las palabras eran dulces, pero el tono, puro veneno. Era como si dijera, jamás podría soportar un marido así. La sonrisa de Clara se tensó, y juro que pensé que se le quebraría la cara de lo forzada que era. Sentía como la tensión se disipaba, como el calor que subía del asfalto en un día de 40 grados. Ya estaba nervioso, y la noche apenas había comenzado. Pero ahí, en ese momento, sentí algo en el aire. Un cambio, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. Algo grande se avecinaba, y no sabía si estaba listo, pero una cosa era segura. Esa fiesta lo cambiaría todo. 2 horas después, tras haber devorado suficiente salsa de pollo como para internarme en el hospital, y tras soportar 3 conversaciones interminables sobre azulejos de cocina, la música cambió. Hasta entonces, solo era ruido de fondo, esa playlist genérica a la que nadie presta atención, que solo servía para tapar el incómodo silencio. Pero entonces Melissa, que se había autoproclamado DJ de la noche, porque, claro, tenía que controlarlo todo, puso una canción pop de los 2000 que puso a las mujeres patas arriba. En serio, fue un grito colectivo que debió asustar hasta a los perros del barrio. ¡Wow! Hacía siglos que no oía eso, gritó una. Era nuestra canción en la universidad, gritó otra. De repente, me sentí como si me hubieran teletransportado a una fiesta de graduación a la que nunca quise ir. Estas mujeres,
todas de 30 y tantos, actuaban como si hubieran descubierto una máquina del tiempo en una canción que sonaba en cada barbacoa mediocre de 2003. Clara, por primera vez esa noche, parecía estar realmente viva. No era esa sonrisa forzada de alguien que juzga mi atuendo o que está irritada conmigo. Me encanta esta canción, anunció al viento, porque con Clara, todo es un evento, todo es un titular. Tiró de Fernanda y empezó a bailar, como hacen las mujeres, en círculo, señalándose, cantando la letra como si fueran estrellas de videoclips. La sala de Melissa, con muebles que costaban más que mi coche, se convirtió en una pista de baile improvisada. Los maridos, con cara de que preferirían estar en cualquier otro lugar, movieron los sofás para hacer espacio. Ricardo me miró con una desesperación que decía sácame de aquí mientras Melissa lo arrastraba a bailar. Pobrecito, parecía un condenado a la horca. No soy bailarina, nunca lo he sido. Mi repertorio es básico, un balanceo torpe y, con suerte, un movimiento de brazos que no parezca un espasmo. Pero al ver a Clara sonreír con sinceridad por primera vez en meses, algo dentro de mí quiso intentarlo. Quizás fue una oportunidad, ¿sabes? Un momento para recordar aquellos tiempos en que éramos solo una pareja, sin todo este lío. Quién sabe, años después, nos reiríamos y diríamos, ¿te acuerdas de cuando bailamos en la fiesta de Melissa? Así que hice algo que, según se mire, fue muy valiente o muy estúpido. Llegué a donde Clara bailaba con sus amigas, la tomé de la mano con cuidado y le dije, intentando sonar ligero, ven a bailar conmigo. Me miró como si le hubiera pedido que resolviera cálculos avanzados mientras hacía malabarismos con antorchas encendidas. Y ahí mismo, en esa mirada, supe que la noche no iba a terminar bien. Por un segundo, las amigas de Clara se quedaron sin palabras. ¿Saben ese silencio denso cuando ocurre algo fuera de lo común y nadie sabe cómo reaccionar? Entonces Clara puso los ojos en blanco, con ese dramatismo exagerado que claramente pretendía ser público, y dijo vale con el mismo tono que alguien a quien obligan a limpiar la casa. Pero aún así, cedió. La acerqué más, con la mano en su cintura, y por unos segundos, nos sentimos como una pareja de verdad. Nos balanceamos al ritmo de la música y, juro, por un momento, volví a sentir ese fuego que me hizo perseguirla años atrás. Su perfume caro, que nunca puedo pronunciar, me inundó la nariz. Su pelo me rozó la cara. La música, dejando a un lado la nostalgia, era realmente buena. Por un momento, me olvidé del circo que me rodeaba. Éramos solo ella y yo, sin la tensión que siempre nos separa últimamente. Quizás era la cerveza hablando, quizás el alivio de hacer algo que no me pareciera una tortura en esa fiesta, o quizás simplemente echaba de menos la época en que todo era más sencillo. No lo sé, pero en ese instante, pensé que podía arriesgarme. Sonaba romántico, pero terminó siendo como saltar a un campo minado. Me incliné para besarla. Nada exagerado, nada de telenovela mexicana. Solo un beso sencillo, entre marido y mujer, bailando en una fiesta. Normal, ¿verdad? Algo que incluso debería ser dulce. Entonces Clara hizo algo que jamás olvidaré. Se apartó como si hubiera intentado morderle el cuello, con una expresión de asco, como la que vi cuando olvidé la basura durante 2 semanas y la cocina se convirtió en un experimento de química. Y entonces, con una voz tan fuerte que resonó en toda la ciudad, dijo, prefiero besar a mi perro que a ti, Diego. El tiempo se detuvo. ¿O se aceleró? No lo sé. Me quedé allí, con las manos todavía en su cintura, paralizado, como si alguien hubiera puesto en pausa mi vida. Mi cerebro tardó unos buenos 3 segundos en comprender lo que acababa de decir. Mi esposa, delante de todo el circo, acababa de decir que prefería besar al perro antes que a mí. La sala estalló en carcajadas. No fue sorpresa, ni un silencio de apoyo. Fue una risa pura, de esas que te revuelven el estómago. Melissa casi dejó caer su copa de vino. Fernanda se dobló en dos, como si hubiera oído el chiste del siglo. Sofía se secaba las lágrimas de tanto reír. Alguien al fondo gritó, ¡Guau! ¡Qué risa! Entre risas. Incluso Ricardo, a quien creía mi compañero en este lío, se contenía la risa con la mano sobre la boca, aunque, para ser justos, parecía un poco avergonzado por mí. Las copas chocaron, como si la humillación fuera motivo de brindis. La música seguía sonando, pero ya nadie bailaba. Todos me observaban, esperando a ver qué hacía. Era mejor que cualquier estúpido reality show que esta gente ve. Era un espectáculo en vivo, y yo era el payaso principal, el tipo que acababa de ser humillado por su propia esposa delante de todos. Pero, amigo, soy Diego Salazar. Construyo edificios que resisten terremotos. ¿De verdad crees que me lo tragaría sin reaccionar? Me quedé allí,
paralizada, con una sonrisa dibujada en la cara. No una sonrisa de verdad, claro, sino de esas que se fuerzan cuando se está en modo supervivencia, con la cabeza dándole vueltas a la idea de cómo salir de esto sin convertirse en otro espectáculo. Asentí lentamente, como analizando la frase de Clara, sopesando cada palabra como sopeso las vigas de acero de mis proyectos. Porque, oye, estar casada tanto tiempo te enseña un par de cosas. A veces, el silencio es la mejor arma. La pausa, ese instante antes de abrir la boca, dice más que cualquier respuesta en ese momento. Mientras todos se reían de mi humillación, yo estaba en mi cabeza, calculando, midiendo, planeando mi siguiente movimiento. Había pasado años tragándome los insultos en estas fiestas. Años siendo el tipo que no encajaba, el marido aburrido que recibía las pullas con una sonrisa y un encogimiento de hombros. Me hacía el tonto, lo cual no era lo suficientemente guay ni divertido para ese grupo. Dejé que los amigos de Clara me trataran como si tuviera suerte de respirar el mismo aire que ellos, como si debiera besar el suelo por dejarme entrar en sus fiestas egocéntricas. Pero ahí, en ese momento, con Clara riéndose de mí, comparando mi beso con el de su perro, con Ricardo mirándome con lástima, y Melissa con esa sonrisita de quien disfruta del espectáculo, algo encajó. ¿Conoces ese momento en el que un personaje recibe un puñetazo y ve estrellas? Lo vi como un relámpago. Un instante en mi cabeza, como si toda mi vida, este matrimonio, esta gente, todo lo que estaba dispuesto a soportar, se hubiera aclarado de repente. La música seguía sonando, las risas empezaban a apagarse, y todos esperaban que me escabullera, avergonzado, o que fingiera que era solo una broma. Clara me miró con esa mezcla de desafío y satisfacción, como si hubiera ganado un trofeo por ponerme en mi lugar. Y entonces, amigo, decidí, bueno, si este es el juego que vamos a jugar, si vamos a convertir la humillación pública en un deporte, entonces juguemos de verdad. Seguí sonriendo, asintiendo, pero por dentro estaba preparando mi contraataque. Porque, ya sabes, cuando pasas 20 años construyendo rascacielos, aprendes un par de cosas sobre estructura. Sabes cuánto puede aguantar una viga antes de ceder. Sabes exactamente dónde tensarla para derribarla. Y estaba listo para convertirme en un experto en demoliciones. La risa se apagó, entrando en esa fase incómoda en la que la gente se da cuenta de que se ha reído a costa de otro y ahora no sabe si fingir que nunca pasó. Algunos se aclararon la garganta, otros tomaron sorbos estratégicos de sus bebidas, mirándome de reojo, esperando a que llorara, gritara o hiciera algo para convertirme en el próximo meme del grupo de WhatsApp que, por supuesto, sabía que existía, aunque nunca me habían invitado. Melissa ya tenía el teléfono en la mano, lista para grabar el siguiente episodio del programa. Pero no iba a darle esa satisfacción. La venganza, la justicia, o como quieran llamarla, hay que darla en el momento justo. Podría haber explotado en ese preciso instante, haber desahogado mi ira en ese preciso instante. Pero eso me habría hecho quedar como el marido dolido, el pobre que no aguanta una broma. No, amigo. Soy Diego Salazar. No caigo así. Y allí, en esa sala llena de risas falsas, estaba a punto de decir algo que incendiaría todo el circo. Me quedé allí, con esa sonrisa que no delataba nada, como si acabara de comentar el tiempo. Por dentro, me hervía la sangre, pero sabía que debía mantener la calma. Años construyendo rascacielos me habían enseñado una cosa: la precisión lo es todo. Una viga mal colocada, y todo se derrumba. Así que miré a Clara con esa sonrisa que, si alguien la miraba con atención, podría parecer un poco peligrosa. La habitación se quedó tan silenciosa que podía oír el tintineo del hielo en los vasos, el móvil vibrando la cocina y el zumbido de ese frigorífico de lujo Melissa, que probablemente costaba más que mi coche. Me parece bien, dije con voz firme, como si estuviéramos eligiendo dónde cenar. Hice una pausa, dejando que esas dos palabras flotaran en el aire como humo. Todos esperaron, pensando que me tragaría la rana y dejaría que Clara se marchara como reina de la noche. Pero entonces, con el mismo tono tranquilo, dije, al menos el perro mueve la cola cuando me ve. Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la elegante sala de Melissa. El silencio incómodo se convirtió en un silencio lúgubre. ¿Conoces ese momento antes de que un edificio se derrumbe, cuando las vigas empiezan a crujir? Eso era hermoso. Años de ingeniería me han enseñado a apreciar el momento exacto en que la estructura cede. Sofía jadeó, como si hubiera presenciado un accidente de tráfico. El vaso de Fernanda se detuvo a medio camino de su boca, congelado. Melissa, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, con la mirada de alguien que ha intentado abrir un archivo en el ordenador y le ha dado un error. Pero el mejor, amigo mío, era Ricardo.
El tipo, que llevaba años aguantando las tonterías de su mujer, que aguantaba estas fiestas como un idiota, se volvió loco. Intentó contenerse, lo juro, se llevó la mano a la boca, se giró hacia un lado, pero le temblaban los hombros. Era una mezcla de tos y risa. Entonces soltó, tan fuerte que cualquiera que estuviera cerca lo oyó. Mierda, Diego. Eso rompió el hielo. Se oyeron algunas risas nerviosas, pero no eran las típicas, de esas que celebran mi humillación. Eran risas incómodas, de esas que suelta la gente cuando no sabe si divertirse o fingir compasión. ¿Clara? Su rostro recorrió un arco iris de emociones, primero pálido, luego rojo, y finalmente ese morado tan raro que solo le había visto una vez, cuando se peleó con un chico del call center por un cupón caducado. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver cómo latían sus músculos. Sus ojos, abiertos como platos, parecían los de un animal acorralado, pero listo para morder. Solo que esta vez, la presa era yo, y acababa de enseñarle las garras. Pero no iba a detenerme ahí. ¿Sabes, amigo? Pasé años observando a este grupo, analizando cómo juegan. Una buena remontada puede provocar risas, pero pronto se convierte en una broma de bar, olvidada. Si quería que sintieran el peso, que entendieran que Diego Salazar ya no era el payaso de la corte, necesitaba ir más allá. Así que, mientras Clara seguía intentando encontrar una remontada, mientras el grupo de amigos seguía mareado por el primer golpe, di un sorbo a mi cerveza. Lentamente, con calma, como si el mundo fuera mío. Porque, en ese momento, lo era. Entonces dije, con el mismo tono con que se habla de la lluvia o se elogia un par de zapatos. Y, pensándolo bien, los perros tampoco inventan dolores de cabeza. Culo. Fue como si hubiera lanzado una granada a la elegante sala de Melissa. Un impacto directo, sin sobrevivientes. La sala explotó, pero no fue la misma risa ensayada de antes. Fue un caos absoluto. La gente se atragantaba con sus bebidas, con los ojos como platos, la boca abierta. Cayo, el esposo de Carla, a quien apenas conocía, soltó un joder, Diego, tan fuerte que resonó en el techo abovedado de la casa. El pobre Ricardo había perdido la batalla contra la risa. Estaba encorvado, con las manos en las rodillas, riendo tan fuerte que parecía que se iba a desmayar. Las lágrimas le corrían por la cara e ignoró por completo la mirada de Melissa, que era más letal que un pelotón de fusilamiento. Fernanda dejó caer su copa de vino. Literalmente. La copa golpeó la costosa alfombra de Melissa con un golpe sordo. Enchufar y derramé vino tinto por todas partes, pero a nadie le importó. Todos estaban absortos en lo que acababa de pasar. Algunos se reían de verdad, no con la risa fingida de antes. Otros parecían sorprendidos, como si hubiera confesado un crimen en televisión nacional. Carla tenía la boca tan abierta que se podía aparcar un coche dentro. Sofía me miraba a mí y a Clara como si fuera una final de tenis. Cayo, de repente, metió un choca esos 5 con un tipo al que no conocía en mi vida, pero que, al parecer, estaba en el equipo de Diego en ese momento. ¿Y los otros maridos? Vaya, esos tipos, que se pasaron la noche fingiendo interés en conversaciones estúpidas que solo eran una fachada para el desempeño de sus esposas, me miraron como si hubiera liderado una revolución. Marcos, casado con una compañera de trabajo de Clara, dijo genial, Diego, y me saludó discretamente con la mano, cargado de años de sufrimiento compartido. Otro tipo, cuyo nombre ni siquiera sé, levantó su cerveza hacia mí, como si brindara en silencio. Pero Clara, Dios mío, Clara parecía a punto de estallar. Su cara pasó del morado a un color que ni siquiera existe en la naturaleza. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Su pecho subía y bajaba, como si hubiera corrido una maratón, solo que la única carrera era la rabia mientras intentaba no estrangularme delante de todos. Melissa, sintiendo que la fiesta se estaba convirtiendo en un circo descontrolado, intentó poner orden. Bueno, todos, cálmense, dijo, con esa voz de gerente de recursos humanos que cree poder apagar un incendio con un vaso de agua. Pero no iba a dejar que apagara el fuego. Levanté la cerveza, solo un poco, no precisamente un brindis, pero tampoco nada. Miré a la multitud que había pasado la noche juzgándome, riéndose de mí, tratándome como si fuera una intrusa en su pequeño mundo. Mi sonrisa era real ahora, no la forzada de antes. Por primera vez en años, en esa fiesta, me estaba divirtiendo. De verdad, chicos, dije con la voz clara, cortando la sala como un cuchillo. Parece que falta algo por aquí. Las risas que siguieron no eran para fastidiarme, sino para burlarse de Clara. Y, mira, quizá debería haber sentido un poco de culpa, pero después de años de ser el saco de boxeo,
Después de tantas fiestas donde fui el hazme reír, después de aquella noche en que mi propia esposa me humilló delante de todos, lo único que sentí fue puro placer. Tomé otro sorbo de cerveza e intercambié una mirada con Ricardo. Seguía sonriendo como un niño, levantando el pulgar, gesto que Melissa sin duda vio, y que seguro que lo haría dormir en el sofá más tarde. Pero su cara lo decía todo: valió la pena, hermano. Clara por fin recuperó la voz, pero le salió un poco entrecortada, como si se hubiera tragado una espina. Nos vamos, anunció al aire, a las paredes, a todos y a nadie a la vez. Por mi bien, respondí con un tono ligero, casi cantando. ¿Por qué? A estas alturas, ¿por qué no darlo todo? Estoy bien, me levantaré temprano mañana. Los edificios no se construyen solos. Mientras caminábamos hacia la puerta, oí la sala explotar a mis espaldas en susurros frenéticos. Esta noche iba a convertirse en leyenda. La noche en que el aburrido Diego Salazar puso a Clara en su lugar delante de todos. La noche en que la jerarquía de ese circo se puso patas arriba. La noche en que un tipo que todos creían que solo podía permanecer en silencio por fin abrió la boca. Cogí mi abrigo del perchero, saludé cortésmente a Melissa, que seguía intentando descifrar cómo su fiesta perfecta se había convertido en un desastre, y seguí a Clara, que salía furiosa por la puerta. El aire frío de la noche me golpeó la cara y respiré hondo, como si acabara de salir de un ring. Esa noche, algo cambió. Recordé que no tenía que ser el payaso de nadie. El respeto no se pide, se gana. Y, maldita sea, nunca me había sentido tan viva. El camino desde la puerta de Melissa hasta nuestro coche, unos 10 metros, parecía una de esas marchas dramáticas de película, donde el condenado va a la horca. Solo que no sabía quién era el preso y quién el verdugo. Clara iba unos pasos por delante, sus tacones golpeando el hormigón con tanta fuerza que parecía que iba a atravesarlo. Cada paso era una declaración de guerra. Apreté el botón del mando a distancia y el coche parpadeó, ajeno al huracán que se avecinaba. Clara abrió la puerta del copiloto con una fuerza que casi le arrancó la manilla, se abalanzó sobre el asiento y cerró la puerta de golpe. ¡Bam! Eso hizo temblar el coche. Pura clase, ¿verdad? Una ejecutiva de marketing que vive de su imagen, actuando como si tuviera 15 años. Me costó un poco entrar. Aún saboreaba lo sucedido. No me temblaban las manos, tenía el corazón en paz. Me sentía tranquilo, como si acabara de resolver un cálculo imposible en el trabajo de completar uno de esos entrenamientos que te dejan ligero. ¿Sabes cómo es? Esa mezcla de adrenalina y victoria, como si te hubieras enfrentado a un monstruo y hubieras salido ileso. Subí al coche, ajusté el retrovisor, aunque sabía que estaba perfecto, y arranqué el motor. La radio empezó a sonar una canción clásica de rock, algo sobre la libertad, tan directa que parecía la banda sonora de una película. Bajé el volumen, me abroché el cinturón con calma, como si fuera mi primera vez en la autoescuela, y miré los retrovisores, solo para alargar el momento. Clara estaba allí, vibrando de rabia, mirando el parabrisas como si pudiera derretirlo con la mirada. No dijo ni una palabra, pero su energía gritaba. Salí del espacio lentamente, saludé amistosamente a Melissa, que estaba de pie junto a la ventana con cara de haber visto un ovni, y salí a la calle. Esa noche no fue solo el final de la fiesta. Fue el comienzo de algo mucho más grande. La calle estaba tranquila, iluminada por esas elegantes farolas que parecen sacadas de una película de época. Casas perfectas, jardines impecables, todo gritaba sueño americano envuelto en costosas cuotas y la presión de fingir que la vida es un anuncio. Pero dentro del coche, el silencio era tan denso que podría cortarse con un cuchillo y servirse de cena. No era solo silencio. No. Era un silencio que luchaba, que tenía vida propia, como si el aire se hubiera convertido en una zona de guerra. Lo oía todo: el retumbar de los neumáticos sobre el asfalto, el zumbido del aire acondicionado, el crujido del cuero del asiento cuando alguno de nosotros se movía. Incluso el coche parecía avergonzado, como si supiera que estaba en medio de una pelea desagradable y quisiera salir. Lo juro, hasta las llantas parecían juzgarme. La delantera izquierda decía: tío, te la jugaste. Pero en el fondo, estaban de mi lado. Buena llanta, esa. Siempre confiable. Empecé a tararear suavemente la canción de la radio, un clásico del rock sobre no rendirse, que parecía como si el universo se burlara de nosotros. Oh, mejor aún, de Clara, para variar. Estaba de tan mal humor, lo juro, que no recordaba la última vez que me había sentido así. Hay algo liberador en finalmente dejarse llevar después de años de ser golpeado en silencio. Es como rascarse una picazón que te ha estado atormentando todo el día. Excepto que la picazón era mi dignidad, y el alivio era mandar a Clara al infierno frente a ese circo.
Con el rabillo del ojo, vi el reflejo de Clara en la ventana. Su cara, más furiosa que el mismísimo diablo. Tenía la mandíbula tan apretada que el dentista me iba a cobrar una fortuna después. Cruzaba los brazos, en esa pose universal de estoy cabreada y me la vas a pagar. Pero por una vez, me dio igual. Y eso, amiga mía, debía de estar volviéndola aún más furiosa. Llegamos a un semáforo en rojo y el silencio se hizo aún más denso, si es que eso era posible. Sentía como sus palabras se acumulaban, como un volcán a punto de expulsar lava. La miré con curiosidad, esperando la explosión, pero ella solo miraba el parabrisas, con los labios apretados y las fosas nasales dilatadas con cada respiración. El semáforo cambió y continuamos por el barrio, pasando por el mercado de lujo donde una manzana cuesta lo mismo que un almuerzo, el estudio de yoga donde Clara iba a encontrar el equilibrio, lo que, al parecer, no incluía ser decente con su marido, y el café donde sus amigas se reunían para hablar mal de cualquiera que no estuviera allí. A unas 3 manzanas de casa, finalmente se derrumbó. Me avergonzaste, susurró, con una voz tan venenosa que parecía que cada palabra estaba siendo destilada para matar. Cada sílaba era pronunciada con la precisión de quien lleva horas ensayando su discurso. No respondí de inmediato. Miré el retrovisor, puse la direccional, porque, a diferencia de algunos, yo seguía teniendo clase incluso en medio de la guerra, y giré hacia nuestra calle. Nuestra casa, una preciosa casa de 2 plantas, con un jardín que cuidaba yo misma, porque pagar a un jardinero cuando tengo 2 brazos y una cortadora de césped es algo que a la gente le gusta tirar el dinero. ¿En serio?, respondí, con el mismo tono que usaría para comentar sobre su día en el trabajo, como si nada hubiera pasado. ¿Crees que el juego ha empezado?, espeté, sin apartar la vista de la carretera, porque, ya sabes, la seguridad es lo primero. Estábamos entrando en la entrada, la luz del sensor se encendió, transformando la fachada de la casa en una escena de un drama policial. Clara estaba furiosa. Me avergonzaste delante de mis amigos, dijo, alzando la voz, como si el control que apretaba con fuerza contra los dientes se le estuviera escapando. Años de ser el tipo que se lo traga todo me han enseñado que a veces es mejor dejar que el otro se hunda. Así que aparqué el coche, apagué el motor y me quedé allí, con las manos en el volante, escuchando el rugido del motor mientras se enfriaba. El silencio regresó, denso, llenando el espacio. Entonces me volví hacia ella, mirándola de verdad por primera vez desde que subimos al coche. Miré a la mujer con la que me casé, a esa desconocida que acababa de decir que prefería besar a su perro que a mí delante de todos. Clara, dije, tranquila como si comentara el tiempo. Tus amigos se rieron más fuerte cuando me humillaste que cuando Ricardo anunció su vasectomía en la barbacoa de las fiestas pasadas. ¿Recuerdas? Todos estaban avergonzados, un silencio incómodo. Pero hoy, cuando me comparaste con el perro, todos se partieron de risa. Fue el espectáculo de la noche. Así que explícame, ¿cómo fui yo quien te avergonzó, si fuiste tú quien le abrió la veda a tu marido? Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse, como pez fuera del agua. No hubo respuesta, porque no hubo respuesta. Los hechos son los hechos, y el hecho es que ella me arrojó a los leones primero, pensando que me lo tragaría con calma, como siempre. Solo que esta vez, le devolví el golpe. Me desabroché el cinturón, tranquilo, y continué. En realidad, si es para llevar la cuenta, sigues ganando. Te reíste. Todos pensaban que eras el mejor. Felicidades. Ganaste. Solo me aseguré de que la victoria no fuera tan fácil. Salí del coche, cerré la puerta con calma, porque no soy una niña que dé portazos, y me fui a casa. Oí sus tacones en el garaje, detrás de mí, pero no me detuve. Abrí la puerta principal. ¿Y quién me recibió? Max, nuestro Golden Retriever, haciendo ese bailecito de felicidad, moviendo la cola como un abanico. Hola, amigo, dije, agachándome para rascarle detrás de las orejas, justo como le gusta. Al menos alguien se alegra de verme, ¿verdad? Max me lamió la cara con tanto entusiasmo que sintió que su cola iba a salir volando. Clara pasó como un huracán, subió las escaleras como un huracán y cerró la puerta del dormitorio de un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Max me miró con esos ojos de cachorrito, un poco confundido, como preguntando, ¿qué demonios pasa? Tranquilo, Max, dije, yendo a la cocina a buscarle una golosina. Son tonterías humanas. No lo entenderías. O quizá las entiendas incluso mejor que esta gente. Le di la golosina, cogí una cerveza de la nevera y me tiré en el sofá. La casa volvió a estar en silencio, pero era un silencio diferente. No era el peso opresivo del coche. Era un silencio apacible, el de alguien que por fin había dejado de disculparse por defenderse. Encendí la tele,
Vi un partido de béisbol nocturno y me tumbé en el sofá. Max saltó a mi lado, apoyando la cabeza en mi regazo, contento, leal y sin complicaciones. Arriba, oía a Clara paseándose por la habitación, probablemente enviando mensajes furiosos a sus amigas, inventando su versión de la historia donde ella es la santa y yo el diablo. ¿Y sabes qué, amigo? Me daba igual. Ni lo más mínimo. Tomé un sorbo de cerveza, vi a un tipo batear una pelota larga a la pantalla y sonreí. Esa noche, dormí como quien por fin ha dejado de disculparse por existir. El sofá era más cómodo de lo que parecía. Max me calentó los pies. Y arriba, en la habitación que habíamos compartido durante años, Clara se quedó ahogada en su propia rabia sin mí para calmarla. Me desperté en el sofá por la mañana, con Max lamiéndome la cara y la casa en silencio. Sin café en la cafetera, sin desayuno, sin Clara preparándose para su rutina. Solo silencio y un perro que necesitaba un paseo. Revisé mi teléfono, 8:47 de la mañana, sábado. Normalmente, Clara habría estado despierta desde las 7 de la mañana, haciendo yoga o preparando comida para publicar en Instagram, demostrando al mundo que vive su mejor vida. Dejé salir a Max al patio trasero, abrí la cafetera como una adulta y me di cuenta de que la puerta del dormitorio seguía cerrada. O estaba desmayada arriba, o se estaba portando mal, quedándose en la cama todo el día, mirando su teléfono y construyendo un caso en mi contra. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Tío, eres una leyenda. Melissa no durmió. Su grupo está que arde. Sonreí y le escribí. ¿Qué grupo? Me respondió. El grupo de esposas. Melissa dejó el teléfono abierto. Le hice una captura de pantalla. ¿Quieres ver? ¿Quieres? Claro, amigo. ¿El Papa es católico? Le envié algunos emojis de vamos y esperé. Ricardo era uno de mis chicos. La mayoría de los de ese grupo venderían a sus madres por complacer a sus esposas, pero él, al parecer, también estaba harto. Y mi actuación en la fiesta debió de haberle encendido el corazón. Empezaron a llegar las capturas de pantalla y, madre mía, era mejor que una buena serie. El grupo se llamaba Reinas del Vino, ya se pueden hacer una idea. Los mensajes empezaron a las 10:47, unos 15 minutos después de que saliéramos de la fiesta. Melissa empezó. Chicos, podemos hablar de lo que pasó. Fernanda, estoy en shock. Diego me lo dijo en la cara. Sofía, ¿lo del dolor de cabeza? No lo he superado. Derramé vino en la alfombra. Carla, parece que lleva años conteniéndose. Luego, a las 11:02, Clara se unió. No puedo creer que me haya humillado delante de todos. Estoy destrozada. Y aquí, amiga, la cosa se puso interesante. En lugar de que todos salieran a defenderla, como ella quería, hubo 3 minutos de silencio. 3 minutos. Se podía sentir al grupo pensando, ¿la apoyamos? ¿Decimos que ella empezó? Hacemos como si no fuera gracioso. Melissa rompió el hielo. O sea, Clara, mencionaste al perro primero, ¿verdad, amiga? Clara, a la defensiva, era una broma. Todo el mundo lo sabe. Se lo tomó en serio y armó un escándalo. Fernanda, echando leña al fuego, ¿de verdad era una broma? Porque no lo parecía. Me pareció un poco cruel, la verdad. Madre mía, Fernanda decía la verdad. Clara se enfadó. ¿De qué lado estás? Fernanda, no estoy de ningún lado. Solo digo que si te burlas de tu marido en público, no puedes quejarte cuando él se burle de ti. Son matemáticas. Y Sofía terminó. ¿Lo del dolor de cabeza? Te ha pillado con razón. Bueno, amigo, ya tengo la 14ª parte del texto. Y ahora Diego Salazar brilla mientras el grupo de las reinas del vino se derrumba. Voy a reescribirlo todo, manteniendo la voz fuerte, vengativa y llena de actitud, con un lenguaje claro, directo y sarcástico que conecta con los hombres latinos mayores de 50 años. La narrativa se mantiene en primera persona masculina, sin confusión de género, lo que refuerza el clima de infidelidad y la personalidad dura del narrador, que disfruta del caos que ha provocado. Mantendré los nombres ya establecidos, Diego, Clara, Melissa, Ricardo, Max, etc., y seguiré creando tensión, con ese tono que cautiva al oyente y lo deja con ganas de saber cómo terminará esta bomba. Aquí vamos. Ricardo se partía de risa en el grupo. Carla intentó calmar los ánimos. Bueno, pero Diego se pasó de la raya burlándose de su esposa en público. Eso es una falta de respeto. Una Laura, a la que ni siquiera conozco, preguntó, ¿qué dijo exactamente? Entonces Sofía, creo, envió mis 2 frases, palabra por palabra, y las reacciones empezaron a llover. Emojis de risa, un montón. Incluso en su grupo, a la gente le parecía gracioso. Clara respondió con venganza, eso no tiene gracia.
Me humilló delante de todos, como si fuera la peor esposa del mundo. Melissa, intentando hacerse la diplomática, soltó. O sea, lo del dolor de cabeza estuvo bien dicho. ¿Recuerdas aquel día que nos lo contaste, Clara? Melissa estaba echando a Clara a la basura. Si usas tu vida privada para bromear, él también puede. El silencio se apoderó del grupo. Carla intentó poner orden. Al final, Diego exageró. Clara bromeaba y se lo tomó demasiado en serio. Fernanda, que se estaba convirtiendo en mi favorita, lo dijo sin rodeos. ¿Bromeando? ¿En serio? Comparar a un tipo con un perro delante de 20 personas no es broma. Es una falta de respeto. Clara, desesperada. ¿Están de su lado ahora? Dios mío. ¿Por qué todos defienden a Diego? Es el aburrido y callado que no encaja en las fiestas. Sofía, sincera, quizás es callado porque cada vez que abre la boca, alguien se burla de él. ¿Lo han pensado? Madre mía, parecía una rebelión en el grupo de las reinas del vino. Carla, irritada, están siendo ridículas. Diego debe ser inseguro, por eso explotó. Clara, sugiere terapia de pareja. Clara, ya al límite. ¿Terapia? No voy a terapia porque mi marido no aguanta las bromas. Fernanda, otra vez, sin piedad. ¿En serio? Los chistes son para reírse todos. Clara. Diego no se reía. Y Laura, a quien no conocía en mi vida, soltó la bomba. Mi marido me pediría el divorcio si dijera algo así en público. Es lo único que digo. Melissa, viendo cómo el circo se incendiaba, intentó calmarlo. Chicos, tranquilos. Fue una noche rara, todos bebieron. Olvidémoslo. Pero nadie lo olvidó. Las capturas de pantalla seguían llegando, y yo revisaba mi teléfono, viendo cómo el grupo se dividía en dos. La mitad estaba con Clara, diciendo que yo era cruel. La otra mitad señaló que ella lo empezó, y yo lo acabé. Algunos, cobardes, intentaron hacerse los suizos, temerosos de tomar partido. El mejor mensaje vino de una tal Ana, a la 1:34 de la madrugada. En serio, Diego está que arde. El momento, la confianza, el tipo se despertó y eligió la violencia, y yo aplaudo. 3 emojis de risa. Clara, furiosa, en serio, Ana, estoy en shock. Y Ana, imperturbable. Oye, jugaste a una tontería, ganaste un premio tonto. Subestimaste al tipo, y ahora te sorprende que te lo devolviera. Me reí tanto que se me salió el café por la nariz. Max me miró, pensando que estaba teniendo un ataque. Esta Ana se ha convertido en mi segunda favorita, después de Fernanda. Las capturas de pantalla no paraban. A las 2 de la madrugada, la conversación ya se había convertido en un acalorado debate sobre el matrimonio, el respeto y quién tenía razón. Melissa intentó calmar los ánimos, probablemente dándose cuenta de que su grupo había dividido al grupo, pero nadie le hizo caso. Ricardo envió un último mensaje. Hay más, pero mi teléfono se está muriendo. Tío, destrozaste su grupo. La mitad te cree un héroe. Melissa habla de desinvitar a la gente de su fiesta de cumpleaños para evitar problemas. Un caos total. Un caos precioso. Le escribí a Ricardo. Dile a Melissa que no voy a ir a su fiesta de cumpleaños. No quiero causar más problemas. Enseguida me respondió. Ni hablar. Hermano. Tú eres la razón por la que la mitad de los maridos quieren ir ahora. Eres nuestro portavoz. Nuestro héroe. Nuestro corazón valiente, te lo digo. Eres William Wayace. Me reí a carcajadas, guardando las capturas de pantalla en una carpeta de mi teléfono llamada Pruebas. Me serví otra taza de café. La puerta del dormitorio de arriba seguía cerrada. Max, que había vuelto del patio trasero, me observaba, esperando el desayuno. Mi teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Era Fernanda. Hola, Diego. Ricardo me dio tu número. Solo quería que supieras que no te equivocabas. Clara se burla de ti en todas las fiestas y todos se ríen. Alguien tenía que decir algo. Felicidades. Me quedé mirando el mensaje un minuto. Una amiga de Clara del grupo Reinas del Vino diciéndome la razón. Era como descubrir que un ingeniero de la Estrella de la Muerte apoyaba a la Alianza Rebelde. Respondí. Gracias, Fernanda. Eso significa mucho. Entonces me envió un mensaje. Ana tampoco se equivocó. Esa confianza estaba guardada. Si te quedas soltera, tengo una prima. Con un emoji de risa que podría haber sido una broma. ¿O no? Vaya, el día se estaba poniendo interesante. Oí ruido arriba. Pasos, la puerta del dormitorio abriéndose. Clara apareció en lo alto de la escalera, en pijama, con el pelo revuelto, los ojos rojos, de llorar, de pasarse la noche mirando el móvil. O ambas cosas. Me miró. Allí en el sofá,
con Max comiendo a mi lado, café en mano, con aspecto de ser el tipo más relajado del mundo. Tenemos que hablar, dijo, con la voz entrecortada por la ira y el cansancio. Tomé un sorbo de café. Bueno, ¿qué pasa? Se quedó paralizada. ¿Qué pasa, Diego? Sabes perfectamente lo que pasa. Me humillaste 2 veces, y ahora mis amigos. Se detuvo, probablemente dándose cuenta de que estaba a punto de admitir que no todo el grupo estaba de su lado. ¿Tus amigas? ¿Qué? Pregunté, con un tono lo suficientemente inocente como para disimular el puñetazo. Están teniendo una conversación interesante sobre respeto y límites. Entrecerró los ojos. Tienes que disculparte. Tienes que arreglar esto. Dejé el café y la miré. La miré de verdad. A la mujer que llevaba años menospreciándome, usando a sus amigas como armas, creyendo que podía burlarse de mí en público sin pagar las consecuencias. Ah, ya arreglé las cosas, dije con calma. Me arreglé yo misma. El resto depende de ti. Su rostro recorrió un carrusel de emociones: sorpresa, ira, incredulidad. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Voy a sacar a Max a pasear. Aprovecha este tiempo para decidir si quieres hablar de verdad sobre nuestro matrimonio o si vas a seguir haciéndote la víctima. Tú decides. Agarré la correa de Max y me fui. Detrás de mí, oí un sonido que era mitad grito, mitad sollozo, pero no miré atrás. El aire fresco me dio en la cara y Max saltó feliz, lista para nuestro paseo. Mi teléfono vibró, probablemente más noticias de Ricardo, pero lo ignoré. Por primera vez en años, tenía el control. No solo reaccionaba a las expectativas de los demás. Y, amiga, eso se sintió tan bien. El paseo con Max me llevó 1 hora porque no tenía prisa por volver al campo de batalla. Cuando llegué, Clara se había duchado, maquillado y estaba sentada a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y papeles desparramados, como si nuestra crisis de pareja fuera una campaña de marketing que necesitaba un impulso cambio de marca. He estado pensando, dijo Clara en cuanto solté la correa de Max. Nada de buenos días ni perdón por ser cruel. Solo he estado pensando, lo que, para ella, significaba que ya lo había decidido todo y que iba a venderlo como si fuera nuestra idea. Esto es peligroso, murmuré, volviendo a llenar el bebedero de Max. Me ignoró. Esta situación está fuera de control. Las chicas están hablando, tomando partido, y se está convirtiendo en un drama innecesario. ¿Entiendes, amiga? Me equivoqué ni no debería haberte humillado. El problema para ella era la charla, no lo que hacía. Típico de Clara. De acuerdo, dije, cogiendo una manzana del frutero y dándole un mordisco, con un tono lo más relajado posible porque sabía que la haría enfadar. Entonces, continuó, mirando sus notas como si fuera un discurso presidencial, tenemos que cenar para disculparnos. Invitamos a todos a volver, nos disculpamos por exagerar, demostramos que somos una pareja unida, que solo fue un malentendido. Así se acabará el drama grupal. Hice una pausa con la manzana en la mano, y la miré fijamente. Nos disculpamos. Sí, las dos, dijo, con gestos como de quien vende un plan de marketing. Tú te disculpas por lo que dijiste, yo me disculpo por mi comentario, y demostramos madurez. Clara, dije despacio, dijiste que preferías besar al perro que a mí, delante de 20 personas. Te respondí con hechos. No es lo mismo. Apretó la mandíbula. Diego, si quieres arreglar esto, tienes que llegar a un acuerdo. Un acuerdo sería que tú te disculparas de verdad y yo lo aceptara. Lo que quieres es que me humille defendiéndome, mientras tú haces un falso mea culpa para salvar las apariencias. Se puso de pie, su silla raspando el suelo como clavos en una pizarra. ¿Sabes qué? No te disculpes. Pero yo preparo esta cena. Voy a arreglar esto, porque, a diferencia de ti, me importan mis relaciones y mi reputación. Reputación, no. Repetí con una media sonrisa. Porque eso es lo que importa. No el matrimonio, ni cómo tratas a tu marido, sino lo que piensan tus amigos. Está siendo imposible, espetó. No, Clara. Estoy siendo sincera. Estás tan acostumbrada a fingir que ni siquiera notas la diferencia. Agarró su teléfono y empezó a escribir como si le fuera la vida en ello. Voy a hablar con Melissa. Cenamos el viernes. Puedes venir y apoyarme, o puedes demostrar que eres el idiota que empiezan a creer que eres. Claro que sí, dije sonriendo. No me lo perdería por nada del mundo. Me miró con recelo, probablemente porque acepté demasiado rápido, pero estaba tan concentrada en el plan de control de daños que ni siquiera lo cuestionó. Los siguientes 4 días fueron un desastre. Clara planeó la cena como si fuera la anfitriona del presidente. Contrató un servicio de catering, compró decoración nueva para la sala,
Armó una carta con vinos caros y envió invitaciones por una aplicación que, juro, debió de costar una fortuna solo para parecer elegante. Yo seguí con mi vida, trabajo, gimnasio, paseos con Max, partidos de béisbol en la tele. Pero hice una parada estratégica en una tienda de mascotas, donde encontré justo lo que quería. Algo me decía que esta cena iba a ser inolvidable. En la tienda de mascotas, la vendedora, una mujer de unos 50 años con mirada amable y una etiqueta con el nombre Rita, me ayudó a elegir el artículo perfecto. Será divertidísimo o un desastre total, dijo, riendo mientras lo pasaba por la caja. Probablemente ambas cosas, respondí con una sonrisa pícara. Llegó el viernes y nuestra casa parecía portada de revista. Clara era una perfeccionista. Todo estaba alineado, las luces ajustadas, incluso nuestras fotos de boda, que normalmente acumulaban polvo, estaban reubicadas para gritar, «¡Somos tan felices!». Se compró un vestido nuevo, pasó horas peinándose y maquillándose, vibrando de nervios. «Recuerda, Diego», dijo mientras me preparaba, «hoy se trata de unidad. Somos un equipo. Sin dramas, ¿entiendes?». «Entiendo», dije, abotonándome una camisa blanca impecable. «Un equipo de ensueño, Clara. Pura unidad». La gente empezó a llegar a las 7 de la tarde. Los de siempre, Melissa y Ricardo, Fernanda y su esposo Bruno, Sofía y su novio Cayo, Carla y su esposo Marcos, y algunos más, incluyendo a Ana, quien me dirigió una mirada cómplice tan descarada que hizo que Clara entrecerrara los ojos. Todos tenían esa cortesía forzada, esa forma de andar con pies de plomo en un campo minado. «¡Guau! ¡Qué casa tan bonita! Huele de maravilla!». Y nadie, ni por un segundo, mencionó el tema candente, la discusión de la semana pasada. Nos sentamos a cenar, y Clara se puso en modo anfitriona, sirviendo comida, llenando vasos, charlando de cosas agradables como el tiempo y alguna serie de Netflix. Le seguí la corriente, sonriendo, asintiendo. El marido perfecto. Ricardo no dejaba de mirarme, como si sintiera temblar el suelo antes de un terremoto. Sabía que se avecinaban cosas. A mitad del plato principal, Clara se levantó y golpeó su vaso con el tenedor. «Aquí viene», pensé. «La gran presentación. Quiero agradecerles a todos por venir», comenzó, con ese tono ensayado de quien ha tomado un curso de oratoria. «La semana pasada fue complicada para Diego y para mí. Dijimos cosas en un momento de calor, cosas que no debíamos haber dicho, pero hablamos, y queremos que sepan que nuestro matrimonio es más fuerte que una mala noche. Estamos comprometidos». Me miró, esperando a que me levantara, me disculpara y terminara su presentación. Me puse de pie. Incluso sonreí. Pero en lugar de hacer una reverencia, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una cajita envuelta con un lazo. Los ojos de Clara brillaron un instante, quizá pensando que era una joya para sellar la paz. Toda la mesa se inclinó hacia mí, curiosa. «Le compré un regalo a Clara», anuncié con ligereza. «Algo que realmente captura lo que siente por mí». Le entregué la caja. La tomó con vacilación, como si presintiera una trampa. «Ábrela», dije, sin dejar de sonreír. La desenvolvió con cuidado, abrió la tapa y sacó el contenido. Un juguete rojo, chirriante y con forma de hueso para perro, con una etiqueta que decía, «Para cuando extrañes mis labios». La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír a una hormiga caminar. 2 segundos de silencio sepulcral. Entonces la sala explotó. Ricardo perdió la compostura al instante, soltó el tenedor y se rió tan fuerte que casi se atragantó. Fernanda intentó ocultar su sonrisa tras la servilleta, pero era obvio que no podía. Bruno, su esposo, temblaba, conteniendo la risa, con la cara roja como un pimiento. Incluso Marcos, que siempre había sido el fiel soldado de Carla, se echó a reír. Ana se reía abiertamente, sin siquiera intentar disimularlo. Clara se quedó paralizada, aferrada a su juguete de perro, con la cara destellando en todos los tonos de rojo y morado. Su cena, todo planeado, su momento de unión, su estrategia para reparar la imagen, todo se esfumó de un plumazo. «Diego», dijo Melissa, intentando sonar diplomática, pero con evidentes dificultades para no reírse. «¿Qué dije?», respondí, con la mayor inocencia posible. «Dijo que prefiere besar al perro. Solo le di un regalo para que practique. Soy un esposo atento». Carla intentó argumentar. «Eso es inmaduro, Diego. Clara preparó esta cena tan rica para arreglarlo todo, ¿y tú?». «Y le di un regalo que respeta sus preferencias», interrumpí. «¿No es eso lo que hacen los esposos? Escuchar a su esposa». Justo entonces, Max, que estaba en la sala, oyó el chirrido del juguete y vino corriendo, meneando la cola como un abanico.
Saltaba emocionado, con la mirada fija en el hueso rojo que Clara tenía en la mano. ¿Ves? Dije. Max lo aprueba. Está totalmente de acuerdo con las decisiones de Clara. Ana perdió el control, riendo tanto que lloró. No puedo más, jadeó. No puedo más. Clara por fin recuperó la voz. Fuera de aquí, susurró con voz temblorosa. ¿Qué? Pregunté, tapándole la oreja con la mano. Fuera de aquí, gritó, lanzándome el juguete. El hueso me golpeó el pecho con un golpe sordo, chirrió y cayó. Max fue tras él, pensando que era una broma, lo que hizo reír aún más a la mesa. Agarré el juguete antes que Max y lo coloqué con cuidado sobre la mesa, justo delante del asiento de Clara. Lo dejo aquí, por si lo necesitan más tarde. Me volví hacia el grupo. Gracias a todos por venir. Disculpen que interrumpa la cena de reconciliación, pero tengo que madrugar. Los edificios no se construyen solos, ¿saben? Algunos trabajamos los lunes. Saludé con la mano. Disfruten de la comida. El buffet estuvo increíble. Tomé mi abrigo, le silbé a Max, que seguía mirando el juguete, y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, el caos. Clara gritando, Melissa intentando calmarse, conversaciones que estallaban simultáneamente, Ricardo riendo a carcajadas. Y Ana, alto y claro, la mejor cena de mi vida. Sin duda. Subí a Max a la camioneta y me quedé allí un minuto, con el motor en marcha, mirando por la ventana nuestra casa llena de gente lidiando con los daños. Mi teléfono empezó a vibrar, probablemente Ricardo reproduciendo un relato detallado del caos. Salí del garaje y fui a casa de mi amigo Miguel. Ya me había dicho que podía quedarme allí si las cosas se ponían difíciles. Y con 17 llamadas perdidas parpadeando en mi teléfono, las cosas se habían puesto realmente difíciles. Mientras conducía por las calles tranquilas, Max jadeando felizmente en el asiento del copiloto, no sentí nada más que satisfacción. Clara quería cenar para salvar las apariencias. En cambio, le enseñaron que ya no le sigo el juego. A veces, amigo, no hay que quemar el puente. Simplemente échale más gasolina al que ya está en llamas y disfruta del espectáculo. En casa de Miguel, me sentí como si hubiera retrocedido los 2000. Había cajas de pizza apiladas, un sofá que había visto días mejores, y la tele estaba siempre encendida en ESPN. Me dio una cerveza, no me preguntó por mi aparición con Max y Clara, y simplemente dijo, la habitación de invitados es tuya, hermano. Quédate el tiempo que necesites. Esa es la verdadera amistad. Sin interrogatorios ni sermones. Solo cerveza y un rincón para dormir. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Clara, mensajes de audio. Lo ignoré todo. Alrededor de la medianoche, Ricardo me envió un mensaje. Oye, está hecha un lío. Melissa le dio un sedante. La mitad del grupo se fue justo después de que te fueras. Fernanda y Ana se quedaron una hora solo para ver el espectáculo. Menudo espectáculo. Respondí. Digamos que se quedó con el juguete de Max. Lo veo en la mesa, como un trofeo por mis travesuras. Él está ahí, intacto. No deja que nadie lo toque. Me mataste, Diego. Te mando un mensaje del más allá. Me quedé dormida sonriendo, lo cual dice mucho del estado de mi matrimonio, pero, para ser sincera, ya ni me molestaba en analizarlo. Max se acurrucó a los pies de la cama, roncando plácidamente, viviendo como un perro, sin saber que se había convertido en el centro de una implosión matrimonial suburbana. A la mañana siguiente me desperté con 47 llamadas perdidas, 47 compañero. Clara me llamaba cada 15 minutos, de 6 de la mañana a 9:30 de la mañana, cuando por fin abrí los ojos. Los mensajes de audio, un carrusel, ira, llanto, amenazas, negociación. Parecían las 5 etapas del duelo en notificaciones. Preparé café en la cocina de Miguel, con una taza que decía el mejor empleado del mundo, y escuché uno de los mensajes de audio. Error fatal. Grave error. Diego, dijo Clara con voz chillona. Vete a casa. Me humillaste, 2 veces delante de mis amigos. Mi reputación está arruinada. Melissa recibe llamadas preguntándole si nos vamos a divorciar. Carla ha dejado de seguir en Instagram. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Casi me ahogo de la risa. Carla tomó la seguir fue una crisis apocalíptica, pero que nuestro matrimonio estuviera en crisis. Eso fue un detalle sin importancia. Otro audio. Te crees listo, ¿verdad? Con tus chistes y tu pequeño don. No tiene gracia, Diego. Es cruel. Es vengativo. Y ahora soy el villano, cuando lo único que hice fue un comentario tonto. Comentario tonto, así era como vendía la humillación pública. Mi respuesta: desprestigio personal. Vaya, su gimnasia mental era oro olímpico. Miguel entró en la cocina,
Me vio la cara y lo supo al instante. 47 llamadas desde las 6 de la mañana. Dios mío. Sirvió un café. ¿Y ahora qué haces? ¿En serio? No lo sé. Pero no voy a disculparme. Estoy harto de pedir perdón por existir, por no ser lo suficientemente divertido para su pequeño mundo perfecto. Miguel asintió. Ya era hora, hermano. Llevas 2 años siendo infeliz. Todo el mundo lo ve. Sonríes. Lo aguantas. Finges que estás bien. Pero tus amigos lo saben. Eso me golpeó fuerte. Pensé que estaba ocultando bien la lenta erosión de mi dignidad, la infelicidad de un matrimonio donde era más un compañero que un compañero. Pero, al parecer, era obvio para todos menos para mí. O tal vez lo sabía y no quería admitirlo. Decidí escribirle a Clara en lugar de llamarla. Pasaré esta tarde a recoger unas cosas. Tenemos que hablar. La respuesta llegó como un rayo. Vuelve ahora y arregla esto. ¿Arreglar qué, Clara? Esto lleva roto mucho tiempo. Ella, ni se te ocurra decir que yo soy el problema. No aguantas las bromas. Me humillaste 2 veces. Tú lo empezaste las 2 veces. Yo acabo de terminarlo. Hay una diferencia. Ella, soy tu esposa, deberías apoyarme, no fastidiarme delante de mis amigos. Bueno, amigo, ya llegué a la 20ª parte del texto, y ahora Diego Salazar lo deja todo en el tintero, terminando el ciclo con Clara y tomando las riendas de su vida. Voy a reescribirlo todo, manteniendo la voz fuerte, vengativa y asertiva, con un lenguaje claro, directo y sarcástico que conecta con los hombres latinos mayores de 50 años. La narrativa se mantiene en primera persona masculina, sin confusión de género, lo que refuerza el clima de infidelidad y la personalidad dura del narrador, quien se elige a sí mismo tras años de ser menospreciado. Mantendré los nombres ya establecidos: Diego, Clara, Melissa, Ricardo, Max, Fernanda, Sofía, Ana, Miguel, etc., y seguiré creando tensión, con ese tono que cautiva al oyente y lo deja con ganas de saber cómo terminará esta historia. Aquí vamos. El matrimonio es una calle de doble sentido, Clara, le espeté. No puedes burlarte de mí en público y luego hacerte la víctima cuando yo me burlo de ti. No funciona así. No respondió. Terminé mi café, llevé a Max a dar un paseo por el barrio de Miguel y pasé una hora pensando, de verdad, quizás por primera vez en meses, en lo que quería de la vida. ¿Quería pasar los próximos 30 años siendo el marido aburrido que nunca era lo suficientemente bueno? ¿Quería seguir yendo a fiestas donde yo era el chiste? ¿Quería vivir con alguien que pensaba que dejar de seguir en Instagram es peor que la falta de respeto? La respuesta fue tan clara que casi me río de lo mucho que tardé en verla. Alrededor de las 2 de la tarde, llegué a casa. El coche de Clara estaba en el garaje, y la veía por la ventana, paseándose por la sala como una leona enjaulada. Respiré hondo, dejé a Max en la camioneta con las ventanillas bajadas y entré. Ella se abalanzó sobre mí en cuanto abrí la puerta. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo preocupada que estaba? Te fuiste sin más. Te llevaste al perro y desapareciste en medio de la cena que te traje. 4 días, planeando. Clara, empecé, pero me arrolló. Me hiciste quedar en ridículo otra vez. Todo el mundo habla de nosotras. Fernanda, mi amiga de 10 años, me envió un mensaje hoy diciendo que necesitamos espacio. Porno, comportamiento. Mi comportamiento, respondí con voz tranquila pero firme como el hormigón. Dijiste que preferías besar al perro que besarme a mí, delante de 20 personas, para hacerte reír. ¿Qué esperabas? Que solo sonreiría y me lo tragaría, como siempre. Era una broma. No, no lo era. Hablabas en serio. Llevas años tratándome como si fuera inferior a ti. Como si tuviera suerte de que todavía me aguantaras. Como si debiera besar el suelo por ser el marido pesado. ¿Y sabes qué, Clara? Estoy harta. Se detuvo. ¿Cansada de qué? Estoy cansada de disculparme por no ser lo suficientemente divertida. Estoy cansada de ser tu saco de boxeo en las fiestas. Estoy cansada de fingir que este matrimonio es algo que no es. Su rostro palideció. No vas en serio. Nunca he sido más seria. No voy a tirar nuestro matrimonio por la borda por bromas, o porque me hirieron los sentimientos. Voy a terminar un matrimonio que lleva años muerto porque finalmente desperté y me di cuenta de que merezco más que alguien que piensa que soy una desgracia. Intentó hablar, pero la interrumpí. Llevas años haciendo esto. En cada fiesta, en cada reunión, soy el hazme reír. El que no mola, el que no es interesante, y fui lo bastante tonto como para seguirte la corriente porque te amaba, o creía que te amaba. Porque el amor no se trata de ahogarse lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero parecían más teatro que verdad. Así que ya está.
¿Te rindes? No me rindo. Me elijo a mí mismo, por primera vez. Hay una diferencia. No puedes estar con alguien que no te toma en serio, dijo, ya ensayando la historia para sus amigas. Corrección, respondí. No puedo estar con alguien que no me toma en serio. ¿Quieres decir que no puedo burlarme de ti sin consecuencias? Se quedó allí, con el rímel corrido, su cabello perfecto ahora despeinado, mirándome como si nunca me hubiera visto. Quizás no. Quizás solo conocía a Diego, el que lo soportaba en silencio, el chico callado del rincón. Volveré mañana a buscar mis cosas. Quédate con la casa, los muebles, lo que quieras. Yo solo quiero mis herramientas, mi ropa y a Max. ¿Te llevas al perro? Preguntó con incredulidad. Dijiste que preferías besarlo al que a mí. Creo que será más feliz con alguien a quien le guste de verdad. Salí, dejándola allí sin mirar atrás. Abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Le lancé sus palabras a la cara, y eran una prueba fehaciente. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Para que conste, Clara, te quise. En el pasado. Quise quien creía que eras, o quien fuiste antes de convertirte en esta representación ambulante. Pero esta versión de ti, que trata a tu marido como si fuera un accesorio de Instagram, ni siquiera me gusta, y mucho menos me encanta. Subí a la camioneta, donde Max me esperaba, y dejé la casa que compramos juntos, la vida que construimos, el futuro que planeamos. ¿Y sabes qué, amiga? No sentí tristeza ni rabia. Sentí ligereza, como si me hubieran quitado un tractor de 20 toneladas de encima, un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado lo que era caminar erguido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Melissa acaba de hablar con Clara. Está hecha un manojo de nervios. Dice que la dejas. ¿Es cierto? Respondí. Sí, hermano. Es cierto. Él. Bien, Diego. En serio, te mereces algo mejor. Entonces lo entendí. Incluso la gente del círculo de Clara lo sabía. Sabían que me trataba mal, que el matrimonio era veneno. Simplemente no dijeron nada porque, en este mundo, nadie señala con el dedo. Uno se ríe, finge que todo está bien. Pero yo estaba harto de fingir, de sonreír a pesar del dolor, de ser el tipo que aguanta todo en silencio. Yo era Diego Salazar, ingeniero, dueño del mejor perro del mundo, y a partir de ahora, un hombre que recordaba lo que significa el respeto propio. Y eso, amigo mío, era tan bueno. Una semana después, todo estaba arreglado. Bueno, más o menos. Clara quería la casa, así que me mudé. Se llevó la ropa de diseñador, la ridícula colección de almohadas y el 90% de las fotos de la boda, lo que, para ser sincero, me ahorró la molestia de tirarlas todas. Firmé los papeles del divorcio y, de repente, estaba soltera por primera vez en 6 años. La paz nunca se había sentido tan bien. Mi nuevo apartamento no tenía nada de especial. 2 habitaciones, en un edificio que admitía perros y no hacía preguntas. Pero era mío. Sin juicios, sin teatralidades, sin andar con pies de plomo para evitar convertirme en munición en la siguiente fiesta. Solo yo, Max y muebles que tenían justo lo que necesitaba, y nada que no me hiciera falta. Las amigas de Clara, por supuesto, se volvieron locas en Internet. Instagram se convirtió en un campo de batalla pasivo-agresivo. Melissa publicó una frase sobre conocer tu valor y alejarte de la toxicidad. Gracioso viniendo de alguien que vio a Clara destrozarme durante años sin decir palabra. Carla publicó sobre mujeres fuertes que no necesitan hombres que no sepan manejar la confianza, olvidando que la confianza y la crueldad no son lo mismo. Así que decidí seguirle el juego, solo una vez. Publiqué una foto de Max durmiendo en el sofá nuevo, con el texto: incluso las mujeres fuertes necesitan una correa a veces, sobre todo las que ladran primero. Mi teléfono explotó. La publicación tuvo más me gusta en 2 horas que cualquier otra publicación de Clara en los últimos 6 meses. Los comentarios llovieron, de compañeros de trabajo, amigos de la universidad, incluso gente del círculo de Clara que, al parecer, esperaba una oportunidad para hablar. Se lo merecía, dijo uno. Ricardo, leyenda total. Una coronación épica. Ana, mejor, sombra del año. Y sé que lo decías en serio. Llámame si quieres conocer gente de verdad. Incluso Fernanda intervino. Hay gente que confunde la amabilidad con la debilidad. Qué bien que hayas mostrado la diferencia. Lo mejor, los amigos de Clara no podían defenderla sin admitir que sabían que me trataba como basura. Era imposible apoyarla sin que pareciera que apoyaban burlarse públicamente de su marido. Así que se guardaron silencio. Es decir, excepto Carla, que intentó atacarme en Instagram por continuar el drama.
Su publicación recibió tantas críticas. La gente señalaba que Clara lo había empezado todo, que la borró en menos de una hora. Mientras tanto, mi vida iba mejorando. En el trabajo, todo iba viento en popa. Mi empresa había conseguido un contrato enorme para un proyecto en el centro, y mi jefe incluso elogió mi nueva energía. Es curioso cómo eres más productivo cuando no malgastas toda tu energía intentando sobrevivir al terrorismo emocional de tu ex. Compré una camioneta nueva. Nada del otro mundo, pero era la que había querido durante años y la que Clara siempre vetaba por no ser lo suficientemente elegante. Volví al gimnasio, no para demostrar nada, sino porque, por primera vez, tenía tiempo y energía para mí. Reencontré con amigos que había descuidado durante el matrimonio, chicos que me invitaban a hacer cosas que Clara consideraba de mal gusto o inmaduras. 3 semanas después de la separación, me encontré con Melissa en el supermercado. Me vio y se enfrentó a un dilema. ¿Fingir que no me veía ni hablar conmigo? Decidió hablar, probablemente porque ignorarme sería demasiado obvio. Diego, dijo con una sonrisa forzada, ¿cómo estás? Nunca he estado mejor, respondí sin rodeos. ¿Y tú? No se lo esperaba. Bueno. Dudó. Clara está sufriendo con todo esto. Me imagino, dije con neutralidad. Las consecuencias son duras, ¿verdad? Su expresión era una mezcla de insulto y respeto. Sabes, nunca pensé que lo tuvieras. Las respuestas, la confianza. Siempre has estado tan centrada en ti misma. Sonreí. No era lo mío, Melissa. Solo esperaba una razón para hablar. Y el amor propio es una gran razón. La dejé allí, entre la fruta, probablemente ya enviando mensajes al grupo de las reinas del vino sobre el encuentro. No sentí ni una pizca de arrepentimiento. Ese capítulo estaba cerrado, y el siguiente fluía maravillosamente. 6 meses después, estaba volando. El contrato en el centro me llevó a un ascenso y un aumento que hizo que las facturas del abogado de divorcios parecieran calderilla. Compré la camioneta, me fui sola al campo y empecé a disfrutar de la vida en lugar de simplemente sobrevivir. Y entonces conocí a Joanna, en el parque donde llevaba a Max. Es entrenadora de perros, divertidísima y brutalmente honesta. Nada de juegos, nada de dramatismo, solo una mujer que dice lo que piensa y lo dice en serio. Llevamos 3 meses saliendo, y es fácil, amigo. Una relación no tiene por qué ser un campo minado. Cuando me preguntó por mi ex, fui directo, digamos que se equivocó de tema. Joanna se rió tanto que resopló, lo que, te juro, solo la hizo aún más increíble. Todavía me encuentro con las amigas de Clara por el pueblo. Me miran como si fuera el diablo. Seguro que creen que también las voy a quemar. Una vez, en una cafetería, les dije, tranquilas, chicas. Solo muerdo si me provocan. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con gente que te trata como si te hicieran un favor aguantarte. Lo aprendí a las malas, pero, caray, valió cada segundo. Max está de acuerdo. Nunca has sido más feliz. Lo mejor, los amigos de Clara no podían defenderla sin admitir que sabían que me trataba como basura. Era imposible apoyarla sin que pareciera que apoyaban burlarse públicamente de su marido. Así que se guardaron silencio. Es decir, excepto Carla, que intentó atacarme en Instagram por continuar el drama. Su publicación recibió tantas críticas. La gente señalaba que Clara lo había empezado todo, que la borró en menos de una hora. Mientras tanto, mi vida iba mejorando. En el trabajo, todo iba viento en popa. Mi empresa había conseguido un contrato enorme para un proyecto en el centro, y mi jefe incluso elogió mi nueva energía. Es curioso cómo eres más productivo cuando no malgastas toda tu energía intentando sobrevivir al terrorismo emocional de tu ex. Compré una camioneta nueva. Nada del otro mundo, pero era la que había querido durante años y la que Clara siempre vetaba por no ser lo suficientemente elegante. Volví al gimnasio, no para demostrar nada, sino porque, por primera vez, tenía tiempo y energía para mí. Reencontré con amigos que había descuidado durante el matrimonio, chicos que me invitaban a hacer cosas que Clara consideraba de mal gusto o inmaduras. 3 semanas después de la separación, me encontré con Melissa en el supermercado. Me vio y se enfrentó a un dilema. ¿Fingir que no me veía ni hablar conmigo? Decidió hablar, probablemente porque ignorarme sería demasiado obvio. Diego, dijo con una sonrisa forzada, ¿cómo estás? Nunca he estado mejor, respondí sin rodeos. ¿Y tú? No se lo esperaba. Bueno. Dudó. Clara está sufriendo con todo esto. Me imagino, dije con neutralidad. Las consecuencias son duras, ¿verdad? Su expresión era una mezcla de insulto y respeto. Sabes, nunca pensé que lo tuvieras. Las respuestas, la confianza.
Siempre has estado tan centrada en ti misma. Sonreí. No era lo mío, Melissa. Solo esperaba una razón para hablar. Y el amor propio es una gran razón. La dejé allí, entre la fruta, probablemente ya enviando mensajes al grupo de las reinas del vino sobre el encuentro. No sentí ni una pizca de arrepentimiento. Ese capítulo estaba cerrado, y el siguiente fluía maravillosamente. 6 meses después, estaba volando. El contrato en el centro me llevó a un ascenso y un aumento que hizo que las facturas del abogado de divorcios parecieran calderilla. Compré la camioneta, me fui sola al campo y empecé a disfrutar de la vida en lugar de simplemente sobrevivir. Y entonces conocí a Joanna, en el parque donde llevaba a Max. Es entrenadora de perros, divertidísima y brutalmente honesta. Nada de juegos, nada de dramatismo, solo una mujer que dice lo que piensa y lo dice en serio. Llevamos 3 meses saliendo, y es fácil, amigo. Una relación no tiene por qué ser un campo minado. Cuando me preguntó por mi ex, fui directo, digamos que se equivocó de tema. Joanna se rió tanto que resopló, lo que, te juro, solo la hizo aún más increíble. Todavía me encuentro con las amigas de Clara por el pueblo. Me miran como si fuera el diablo. Seguro que creen que también las voy a quemar. Una vez, en una cafetería, les dije, tranquilas, chicas. Solo muerdo si me provocan. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con gente que te trata como si te hicieran un favor aguantarte. Lo aprendí a las malas. Pero, caray, valió cada segundo. Max está de acuerdo. Nunca has sido más feliz.